Les decía que la enseñanza esta mañana se llama Lo primero de lo primero, porque quiero y deseo que usted entienda, antes de avanzar a revisar los otros mandamientos, qué es lo primero que debe haber en tu vida. ¿Sabe? Considero que algunas personas fracasan en su vida espiritual, fracasan en su entendimiento de la palabra de Dios, fracasan en su adoración porque no entienden qué es lo primero en su vida. Y como tienen una cantidad de cosas en su corazón que compiten por el primer lugar, pues no pueden adorar a Dios como corresponde. Ahorita en detalle lo vas a revisar y lo vamos a comprobar, pero principalmente cuando nosotros no tenemos a Dios en el primer lugar de nuestra vida, en el primer lugar de nuestro corazón, vamos a fallar, vamos a fracasar. Y quiero que antes de nosotros empezar a mirar los otros 6 mandamientos, nos dediquemos a entender que todo es importante, sí, pero hay algo que es fundamental. Hay algo que es lo primero de lo primero. Algo que de ninguna manera podemos dejar de hacer o dejar de tener en nuestra vida. Entonces quiero que a la luz de eso usted le preste mucha atención al mensaje, y antes de cualquier cosa oremos para que Dios sea hablándonos el día de hoy. Amén. Señor, gracias por esta mañana. Gracias porque podemos exaltarte, glorificarte, podemos clamar a ti. Gracias, Señor de los cielos, porque nada, absolutamente nada es más importante que tú, pero que lo podamos entender, Padre Celestial, que podamos comprender, mi Señor de los cielos, que eres tú el que debe tener la primacía en nuestras vidas y nuestros corazones. Gracias, Señor de los cielos. Amén y amén. Mateo capítulo 19, voy a leer desde el versículo 17 en adelante. Dice así la escritura: Cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo de nuevo, les dijo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿y quién podrá salvarse? Mirándolos, Jesús dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Amén. Fíjense la historia. Las historias en la Biblia son chéveres porque nos permiten como pensar. Hay unos personajes, hay una trama, hay un problema, hay una circunstancia, luego hay el desenlace, qué pasó. Y las historias nos ayudan a entender algunas verdades y principios que necesitamos aplicar a nuestra vida. Sepa usted que la Biblia tiene mayor porcentaje de historias, ¿sí?, en la escritura, que de, por ejemplo, discursos o cosas así. Usted encuentra en la Biblia una gran cantidad de historias. Y quiero que te fijes en este pasaje en dos cosas. Primero vamos a mirar las preguntas y las respuestas, y luego vamos a fijarnos en lo primero de lo primero. Así que empecemos a entender primero y a fijarnos en las preguntas. La primera pregunta que surge es la que desenvuelve y la que desarrolla todo lo que sucede a continuación. Dice que hay un joven o hay un hombre. Mire que la Biblia no dice que sea un joven, no sé de dónde sacaron que era un joven, pero dice que es un hombre. Pero en el título en la Reina Valera dice un joven
el joven rico, ¿no? Este era mayorcito, no sabemos cuántos años tenía. Pero lo interesante de esto es que él se acerca al Señor Jesús con una pregunta que en realidad todos nosotros debiéramos tener. Y la pregunta que él tiene es: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esa es una pregunta trascendental, esa es una pregunta fundamental. ¿Qué haré para ser salvo? ¿Qué haré para llegar a la eternidad? ¿Sabes? No podemos pensar que este mundo se acaba, no podemos pensar que nosotros morimos y ya no existe nada más, que no hay algo en el futuro, que no hay algo después de la muerte. No, hay algo. Hay un entendimiento de eso en las personas, y aunque la gente no crea en Cristo Jesús, entiende que hay algo que sucede más allá. Le voy a dar dos ejemplos. Los egipcios enterraban a sus faraones. Ellos no creían en Dios, no creían en Cristo, no tenían ninguna revelación de eso, pero enterraban a sus faraones, usted sabe, en las famosas pirámides. Y las pirámides eran el sarcófago donde ellos ingresaban para poder tener un tránsito, digámoslo así, más fácil a la siguiente vida. Y en esos sarcófagos, en esas tumbas donde ellos estaban ahí enterrados, los enterraban con figuras de gatos, con oro, con riquezas, con una cantidad de pertenencias. ¿Y por qué los enterraban con eso? Porque querían que en la siguiente vida les fuera bien. Ellos entendían que había algo más allá de la muerte, que algo sucedía más allá, que no era esta vida lo único, sino que había algo más allá. Los chinos, todavía más lejos, en Oriente, también creían esto, que había algo más allá después de la muerte. Y dice la historia que había un emperador por allá en el siglo 3, 4, 5 antes de Cristo, que pensando en la vida que había de venir, la vida después de la muerte, necesitaba estar protegido, así que mandó a construir en escultura un ejército tamaño real de soldados, caballos, carrozas en tamaño real, para que simplemente en la siguiente vida lo defendieran y lo protegieran. Eso está por ahí, están las estatuas todavía andando. Bueno, andando no, están por ahí. Hay algo más allá después de la muerte. Tú no puedes pensar que no hay algo una vez que se acaba la vida, que no hay nada más. No puedes pensar. Alguien hablaba me contaba mi esposa que nos contaban a nosotros que en una charla que tuvo un grupo de personas salió como esta pregunta: ¿qué tal? ¿Será que sí estamos en la verdad? Hablando de la iglesia, ¿no? ¿Será que sí estamos en el lugar correcto? ¿Y por qué se preguntan eso? Porque es que uno dejando de ir a bailar, dejando de gozar la vida, por ahí estar aquí, entonces, ¿será que sí estamos en lo correcto? Y esa pregunta, escúcheme, esa pregunta revela que hay una preocupación por si hay algo más allá, y si esto es la verdad, y si realmente abstenerse de una cantidad de cosas que las personas quisieran hacer es el camino correcto. Bueno, déjame decirte, si hay algo más allá después de esta vida. Esto no es lo único, hay algo más allá. Y el joven tiene esa preocupación. Él es un judío, él entiende que hay algo más allá. Por eso le dice: ¿cómo he de heredar la vida eterna? Probablemente él había escuchado las palabras del Señor Jesús. Este hombre conocía la ley, ahorita vamos a comprobar que sí la conocía. Así que él tenía un entendimiento que tenía que ganar o heredar la vida eterna. Tú tienes que tener la misma ambición, el mismo deseo. Mire, si usted nos visita hoy por primera vez, no es creyente, sino que está acompañando a alguien, qué bueno, te damos la bienvenida, estamos para servirte. Pero la pregunta más importante que tú puedes hacer hoy en tu vida es: ¿cómo puedo yo en la eternidad estar con Dios? Es la pregunta más importante. Es la misma, pero al revés: ¿cómo me puedo salvar? Es la misma pregunta. ¿Cómo yo puedo ir al cielo? La misma pregunta. Esa es la pregunta fundamental que tú tienes que hacer, que tú tienes que responder. Y el joven quiere responder esa pregunta. Ahora, fíjese en la respuesta del Señor Jesús. Le dice: tú sabes los mandamientos, acabamos de leer, usted sabe los mandamientos. Bueno, pero antes le dice algo un poco enigmático. Le dice algo como: ¿por qué me llamas bueno? Si bueno solo hay uno, y es Dios. Y esa pregunta, esa respuesta es un tanto interesante, porque el Señor Jesús sí es bueno. Si alguien fue bueno en este mundo, ¿es quién?
nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿qué era lo que quería hacer y por qué corrigió al joven de esa manera? Yo creo que el Señor Jesús está apuntando de una vez a la respuesta. Mira que en el Señor Jesús no hay nada que sea gratis. En el Señor Jesús no hay palabras que sobren ni palabras que falten. En lo que nuestro Señor Jesús hace y dice siempre hay un propósito. Por lo tanto, estoy convencido que el Señor Jesús, al decirle a él, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno hay solo uno y es Dios. Él está apuntando directamente al problema que tiene ese joven. Ese problema que tiene ese joven es su relación con Dios. Ahorita lo vas a comprobar. Ese joven está acudiendo a un maestro para que le responda una pregunta que el Señor Jesús le está diciendo es Dios. El problema es Dios. Pero ¿cómo se configura esto? Bueno, lo siguiente que el Señor Jesús le dice al joven es: tú conoces los mandamientos, usted lo sabe. Y él le relata 6 mandamientos. 6 mandamientos, 5 que pertenecen a los 10 mandamientos. Entre esos están: honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. 5 mandamientos, y hay uno adicional que es: no defraudarás. 5 que pertenecen al decálogo y uno que es aparte. Quiero que piensen lo siguiente: ¿por qué el Señor Jesús utilizó esos 6 mandamientos y no utilizó el primero, que es: no tendrás dioses ajenos delante de mí? O el segundo: no te harás imagen de ninguna semejanza. O el tercero: llevarás el nombre no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. O el cuarto: acuérdate del día de reposo. ¿Por qué no usó el Señor Jesús esos mandamientos? ¿Por qué se fue a los mandamientos que tienen que ver con mi relación con las demás personas? Ya le he explicado a usted que los 10 mandamientos están organizados en 4 primeros que hablan de mi relación con Dios y 6 que hablan de mi relación con los demás. ¿Por qué el Señor Jesús utiliza los mandamientos que tienen que ver con mi relación con los demás y no menciona ninguno que tenga que ver con Dios? Como le dije hace un momento, en nuestro Señor Jesús no hay nada que sobre, todo es intencional, todo tiene un propósito, todo tiene una razón de ser. Él al comienzo le dice: solo hay uno bueno y es Dios. Le está diciendo: el problema es Dios. Y luego le relata 5 o 6 mandamientos que tienen que ver con su relación con los demás. Ahora, todavía más interesante es que dice la Escritura que el joven le respondió: todo esto lo he guardado desde mi juventud. El Señor Jesús no niega que ese joven rico haya guardado los mandamientos. Si ese joven rico hubiera sido un hipócrita, créame que el Señor Jesús le dice: hipócrita, hasta que no te arrepientas no entrarás a la vida eterna. Una cosa así, como él hacía con los fariseos. No, ¿sabes qué dice? Simplemente que el Señor Jesús lo amó. Así que no hay una negación de que ese joven haya vivido realmente de una manera correcta. No hay una negación de eso. ¿Fue engañado el Señor Jesús? De ninguna manera. No hay una negación. Entonces, tú tienes que comprender que ese joven, en cuanto a su relación con los demás, a la segunda parte de los mandamientos, era una persona que cumplía las cosas correctamente. Él dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero ahora el Señor Jesús agrega algo adicional: una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y dice la historia, el final es triste. Triste para él y triste para todo. Él se entristeció porque tenía mucho dinero, muchas riquezas, y se fue. No siguió al Señor Jesús. Escucha esto. Al igual que el joven rico, nosotros podemos haber superado muchas cosas en nuestra vida. Al igual que el joven rico, nosotros no podemos hoy tener problemas, por ejemplo, con la mentira. Quizás ese sea un tema para ti superado. Yo no digo mentiras, pastor. Dios es testigo que yo no soy mentiroso. Pero aún así, siempre falta una cosa. Quizás tú dices: bueno, pastor, yo no digo mentiras y además no he matado a nadie. Mi ira la tengo bajo control. Ni siquiera palabras ni pensamientos en contra de alguien surgen. Muy bien, pero siempre falta algo.
Lo que le pasa a ese joven no le pasa exclusivamente a él, sino que te pasa a ti y me pasa a mí. Siempre nos falta algo. Nos sucede como le sucedió a Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, en el libro de Daniel, que Dios le dijo: has sido puesto en una pesa y has sido hallado falto. Le faltó 1 gramo para completar. Está incompleto, no es perfecto. Estamos así nosotros, en la misma circunstancia que ese joven, en la misma condición. Siempre nos falta algo, y siempre lo que nos falta es lo mismo que le falta a ese joven: lo primero de lo primero. Pero quiero que no te quedes solamente con eso. Como mencioné, en la historia dice: el Señor Jesús, al oír sus respuestas, lo amó. Lo amó. Y esto es lo maravilloso del Evangelio. Y vuelvo a reiterar y a hablarte a ti que hoy nos visitas por primera vez. Aunque te falta quizás no uno, sino mucho, aún así Dios te ama. Él sabe. Él conoce las cosas que nos hacen falta. Él sabe en qué fracasas. Él sabe en qué fallas. Él sabe en qué no das la medida ni la talla. Pero no así Él dice: yo te amo. Pero hace un llamado. Ahí hay un llamado. Él está haciendo un llamado. Ese llamado que Él hace al joven: vende todo lo que tienes y sígueme. Entréguele eso a los pobres, pero sígame. Es el mismo llamado que Dios te hace hoy a ti. Arregle su circunstancia. Deje eso que le falta. Corríjalo y venga, sígame. Vaya conmigo, sígame. Miren, ese llamado es tan importante. El Señor Jesús tuvo muchos seguidores, muchísimos. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15 dice que cuando el Señor Jesús ascendió al cielo, 40 días después de haber resucitado, 500 hermanos lo vieron, 500 cristianos. Eso es harta gente, ¿cierto? Dice Hechos capítulo 2 que en el aposento alto se estaban reuniendo como 120 cuando descendió el Espíritu Santo. O sea, era gran cantidad de gente, pero solamente habían 12 discípulos. Solamente 12. Y el Señor Jesús, el llamado que le hace al joven es: venga y sígame, haga parte de los que están conmigo. Mire qué llamado tan importante. Este joven rechazó eso. Ahorita vamos a mirar por qué lo rechaza. Y vamos a meternos y hacerle una operación de corazón abierto para verificar cuál es el problema que tiene ese muchacho. Pero él ha rechazado ese llamado, y ese llamado está hoy también para ti. Dios también te está diciendo: deja eso y sígueme. Sígueme a mí. Yo no sé particularmente qué será lo que usted tiene que dejar. No sé particularmente qué será lo que usted tiene que corregir y cambiar en su vida. Pero hoy es una oportunidad para hacerlo. Hoy Dios está diciendo: ven y sígueme. Deja todo y sígueme. La pregunta es: ¿vas a obedecer o vas a ser como el joven rico? ¿Qué vas a hacer tú? Y bueno, en segundo lugar, analicemos un poco cuál era el problema del joven rico. ¿Qué era lo que le pasaba a ese joven rico? Y ese segundo punto, quiero que te fijes en lo primero de lo primero. Dice la historia que el muchacho se fue entonces triste porque tenía muchas riquezas. Estaba totalmente entristecido porque lo que tenía que entregar y dejar era mucho. Y luego el Señor Jesús reflexiona y le enseña a sus discípulos y les dice: difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Los discípulos se sorprenden. Parece ser, y déjenme hacer un comentario acá, que en la cosmovisión y el entendimiento que tenían los discípulos en cuanto a la doctrina y a la salvación, ser rico como que era algo importante. ¿Por qué lo pensarían así? Porque uno, se sorprenden de que diga el Señor Jesús que los ricos no entrarán en el reino de los cielos. Ellos quedan como que sorprendidos, y el Señor Jesús lo vuelve a afirmar: otra vez les digo que es difícil que entren, y es imposible para un hombre hacer esto. De alguna manera, y también a veces lo creemos nosotros, ellos estaban pensando que la riqueza era sinónimo de bendición, y por lo tanto, si una persona tenía riqueza, ya tenía el cielo ganado. Pero el Señor Jesús dice: difícilmente un rico entrará en el reino. No imposible, sino difícilmente. Ahora, ¿qué está queriendo decir el Señor Jesús? ¿Que para entrar al reino de los cielos tenemos que ser pobres?
¿Es eso lo que nos enseña este pasaje? Que las riquezas, como dicen algunos, es la opresión de los pueblos y la maldición que tiene a unos gobernando y dominando a otros pobrecitos. ¿Es eso lo que el Señor Jesús está diciendo? Pues realmente no. El problema es que las riquezas quitan lo primero del lugar que le corresponde y se colocan ellas en lugar de Dios. Recuerda que le dije hace un rato que el problema del joven rico era Dios. No era honrar a su padre y a su madre, no era no cometer de adulterio. En eso ese hombre era recto, íntegro, era justo, podríamos decirlo así. Pero en cuanto a su relación con Dios, tenía un problema. ¿Cuál es el problema entonces de las riquezas, mi querido hermano? 3 cosas al menos producen las riquezas en el corazón del hombre que son muy dañinas. La primera, generan amor. Un amor tan grande por el dinero, un amor tan grande por la riqueza. Si dice la Biblia que raíz de todos los males es el amor al dinero, eso dice la Biblia. Y generan amor. Y usted empieza a amar la riqueza, usted empieza a amar el dinero. Ahora escuche, usted no necesita tener dinero, tener riquezas para amarlo. No solamente los que tienen mucho dinero lo aman, sino aún los que no tienen lo aman porque quieren tenerlo, se desviven y se mueren por tenerlo. Mire, la riqueza es tan dañina en este caso que aún el amor fraternal lo destruye. Destruye. ¿No ha conocido usted luego familias que dejan de ser familias por una herencia? ¿Se ha escuchado los casos? Y fuera harta plata, porque es que uno dijera son $1.000 millones, pues bueno, sin hermanos y sin nada, pero $1.000 millones. Pero no por 100, a veces hasta por 50 se ponen a pelear. Y dice, pero me sorprende, siempre cuento esta historia porque me parece increíble. Pero en los 90s, 92, 93, no sé en qué año exactamente, salieron las noticias. Un caso, un asesinato terrible. Una mamá y su hija fueron ultimadas, asesinadas, y los primeros sospechosos dicen que era un robo, que salió mal. Le parece que ser que la señora se interpuso y entonces mataron a la señora y pues la niña también. Eso tan raro. ¿Esto qué pasó? Bueno, en las pesquisas que estaba haciendo la policía encontraron a un sicario matando a una señora y una niña. Todavía más raro. Siguieron las pesquisas y resulta que el sicario resultó delatando al autor intelectual, no al material, sino al intelectual de lo sucedido. Y resulta que la niña, mira la historia, era la hija de un señor adinerado, dueño de una cantidad de bodegas, de una cantidad de camiones, carros, tenía fortuna ese hombre, pero ya era un señor mayor, muy mayor, cuando tuvo la niña. Y él, ese era el producto de su segundo matrimonio, ni siquiera matrimonio, era el hijo de la secretaria. El señor se había casado antes, su esposa había muerto, él había tenido 3, 4 hijos, ellos ya eran señores hechos y derechos, preparados, uno era médico, otro era abogado, gente formada, capacitada. Pero el abuelo, en sus últimas, se le ocurrió darle toda su herencia a la niña porque era la que estaba creciendo. Y los hermanos, amando el dinero, porque como que era harto, ¿qué dijeron? Hay que matar a la media hermana y de una vez a la mamá. Amor al dinero, mira lo que produce. Hace que las familias se rompan. El amor al dinero hace que tú estés dispuesto a sacrificar el tiempo con tus hijos por ganar más plata, por ganar más dinero haciendo horas extra o algo así. ¿Te das cuenta cómo es dañino el dinero? No es malo en sí mismo, pero genera algo en nuestros corazones. Ahora, la segunda cosa que genera el dinero, como hay tanto amor, nos vuelve dependientes de él. ¿Y en qué sentido dependientes? Creemos que si no tenemos dinero, no podríamos ser felices. Probablemente usted ha pensado esto. Ay, no, eso terrible luchar, terrible sufrir. Si fuéramos ricos, bueno, está bien, no ricos, pero si yo me ganara 10 millones, ya con eso sería feliz. En algún momento a usted se le ha pasado eso por la cabeza.
A mí se me ha pasado por la cabeza que si uno tuviera plata, sería feliz. Que si usted tuviera plata se le arreglarían los problemas con sus hijos o los problemas del matrimonio. Usted considera que eso es la solución a sus problemas, dependencia. Y entonces usted enfoca todas sus decisiones, todo su tiempo a obtener dinero, ganancias, porque es lo más importante para usted. Fíjese. Y en tercer lugar, las riquezas producen algo que es seguridad, una falsa seguridad. Mira lo que pasa con una persona que tiene dinero. ¿Qué pasa cuando tú tienes harta fortuna? No se te niega nada. Pensemos en la salud. Cuando usted tiene plata, harta plata, usted no tiene que ir a hacer fila al seguro para que le den la cita. Usted le llama allá, ay, ¿cuándo es la cita? En un mes. Usted ya no llama. Usted llama al médico, venga a mi casa que necesito que me atienda. Uy, es que es caro, no importa, ¿cierto? Que es que la cirugía y que se la hacen en Rusia y que allá están los mejores, pues vamos y me compro un avión para ir. Porque usted tiene plata. Que es que aquí a este lugar, en este hospital o en este sitio solo entran personas exclusivas. ¿Quiénes son exclusivos? ¿Cuántos vale eso? Y usted entra. ¿Quién le cierra las puertas a una persona con mucho dinero? Oh, el dinero. Pensemos en algo tan simple, el pico y placa, ¿no? El pico y placa que es una aflicción, pienso yo. Si usted tiene plata, paga el pico y placa y todo el año y ya, sale todos los días y nadie le molesta. Plata, el dinero, te da seguridad. Y si usted dice, yo tengo plata, ¿cómo? Es más, hasta ya le empieza a fastidiar lo que le cocinan en la casa. Ay, otra vez lentejas. Si yo lo único que como son langosta, es lentejas. Ay, que me va a dar ese pedazo de carne de burro de aquí del barrio. No, a mí trae una carne importada, ¿cierto? Porque usted tiene. Y eso lo hace sentirse seguro, que no necesita absolutamente nada. Nada. Le dicen a usted, lo van a robar, 20 guardaespaldas. Me voy a ir por ahí a una montaña y eso le hago aquí una cerca por acá, otra cerca eléctrica, 50 que me vigilen y yo me protejo. Le da seguridad. El libro de Proverbios dice eso, que las riquezas producen seguridad al que es adinerado. Hasta tal punto que cuando usted le habla a una persona que ama el dinero y que tiene esa seguridad, usted le dice, usted necesita a Dios. Él dice, ¿para qué lo necesito? ¿Para que me bendiga? O sea, ¿qué más me va a bendecir Dios? ¿Para que me cure? Pues, ahí hay plata para pagar a los médicos y operaciones y lo que sea. Hasta tal punto puede llegar esa seguridad que preguntará a alguno en lo profundo de su corazón, y luego es que ir al cielo, ¿qué es? Luego, ¿cuánto vale? Pues, ¿cuánto vale? A ver, ¿es muy caro o qué? Las riquezas te dan una falsa seguridad. Y ese es el problema de ¿quién? Del joven. Pero no te desvíes en las riquezas, porque el punto central no son las riquezas, no es el dinero acá. El punto central es que lo primero en el corazón del joven no es Dios, sino las riquezas. Por eso el Señor Jesús no le menciona los primeros 4 mandamientos. Y el Señor Jesús comienza diciéndole, has puesto a otro ídolo o a otro Dios en el lugar del Dios verdadero. Inmediatamente ese joven quedaba confrontado ahí. Pero él empieza con la ley, con los 5 anteriores, con los 5 finales, 5 mandamientos finales. Ahora quiero que pienses en eso. Uno esperaría que el Señor Jesús, cuando el joven rico le pregunta cuál camino es el que, o cómo he de heredar la vida eterna, el Señor Jesús le dijera, tienes que creer en mí, o tienes que tener fe. Uno esperaría que le dijera eso, ¿cierto? Pues ya estamos en la época de la gracia, de la fe, pero el Señor Jesús lo manda otra vez al Antiguo Testamento, a la ley. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Acaso no es que la ley es mala? ¿Por qué el Señor Jesús lo envía a la ley? Porque Él quiere confrontarlo con lo primero de lo primero. Y quiero que entiendas esto, mi querido hermano. Una pregunta. ¿La ley nos puede salvar? ¿Sí o no? ¿La ley nos puede salvar? Pues sí. ¿Sí? ¿Sabe qué dice la Biblia?
el que haga todas estas cosas vivirá. Es más, el pasaje que estamos leyendo, el Señor Jesús, cuando le están hablando de la vida eterna, Él no niega que la ley sirva para salvarse. Él lo que nos está mostrando es que para nosotros es imposible cumplirla, y en ese sentido es que la ley no nos puede salvar. ¿Entiende esto, mi querido hermano? La ley sí nos puede salvar, ¿sí? Cúmplala perfectamente, no falle en ninguna cosa y será salvo. Y ahí es donde precisamente está el problema, que nosotros siempre fallamos en una cosa. Siempre nos falta algo. Y como nos falta algo, también dijo el apóstol Pablo que el que cumpla, dicen que son 613 mandamientos los que hay en la ley, que el que cumpla 612 mandamientos y falle en uno, ya grave, se hizo culpable de toda la ley. Pero si tú los pudieras cumplir todos, pues serías salvo. Claro. El problema es que ningún ser humano lo puede hacer. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Estamos llenos de debilidad y siempre estamos fallando. Y el punto que el Señor Jesús le quiere enseñar al joven rico es precisamente eso. Tú has cumplido 6, muy bien, pero estás fallando en uno, en el más importante. Primero, lo primero. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos y a los que le seguían: si alguno quiere ser mi discípulo, aborrezca a su padre, madre, esposa, hijos, amigos, hermanos, aún hasta su propia vida. Más adelante, ahí en Lucas 14, más adelante dice: y el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Entonces hay una verdad en esto, mi querido hermano. Lo primero siempre es Dios, y todo lo demás pasa a un segundo plano. Mi familia, sí, pasa a un segundo plano. Mis papás, sí, pasan a un segundo plano. Dios no te está mandando, el Señor Jesús no te está mandando a que odies a tu familia. No, te está mandando a que los coloques en el segundo lugar, porque el primero es ¿quién? Es Dios. Tú debes darle el lugar que le corresponde a Dios. Y era precisamente lo que no estaba haciendo el joven rico. Él amaba tanto sus riquezas que estaba dispuesto a dejar al Señor Jesús por el dinero, entristecido, dolido. Entonces fíjate que aquí encontramos que la ley sí nos puede salvar, sí, pero es imposible para nosotros por cuanto somos débiles. Pero en el cumplimiento de la ley hay algo que es más importante. Y eso es lo que yo quiero resaltar hoy en tu vida. Tú puedes cumplir muy buenas cosas, ser buen esposo, fiel, no robar. Puedes ser un buen hijo, una buena hija, honrar a tus padres, respetarlos. Puede ser una persona realmente íntegra en cuanto a las mentiras. Ni dice mentiras ni a sí mismo se miente. Puede no ser envidioso, codicioso. No hablar mal de nadie. Pero escucha esto. Si el motivo para ser fiel a tu esposa es que ella es el Dios de tu vida, estás fallando, porque primero debe ser ¿quién? Dios. Si el motivo para no matar, como dice el 6º mandamiento, es que tú crees que los seres humanos son muy valiosos y no que son la imagen de Dios, está mal. Si tú honras a tu papá y a tu mamá no porque tienes un padre en el cielo que te provee y te sostiene y ha sido siempre misericordioso, sino porque crees que esos papás son los más importantes para tu vida, estás rompiendo la ley. Y estás igual que el joven rico. Y los discípulos le decían al Señor Jesús: si esa es la condición, si así, pues ¿quién va a ser salvo? Y termina entonces el Señor Jesús diciendo: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y aquí viene la maravilla de esto, hermano. En la evaluación
de nuestro cumplimiento de la ley, en la evaluación de colocar a Dios en el primer lugar de nuestra vida, siempre fallamos. Cuando Dios mira nuestro ser y mira si estamos cumpliendo eso de colocarlo en el primer lugar, siempre fracasamos, siempre fallamos, todos los días. ¿Sabes por qué tú pecas? Porque para ti es más importante deleitarte en las cosas que tú deseas hacer que agradar a Dios. Por eso pecamos. Por eso todos los días fracasamos. ¿Por qué te dejas que la ira explote y te controle en lugar de hacer lo que dice la Biblia, airaos pero no pequéis? Porque para ti es más importante tu deseo de justicia o explotar esa falta de dominio propio que hay en nuestro ser, que agradar a Dios y decir, no voy a hacer lo que quiero, voy a hacer lo que me dice la palabra de Dios. Amamos más lo que somos de lo que lo amamos a Él. Y ese joven rico falló en los 4 primeros mandamientos. Para él el Dios era el dinero. Y recuerda que el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ya sabemos que no hay ningún Dios en este mundo, pero cuando le damos toda la importancia al dinero, lo estamos convirtiendo en un Dios. Y ese joven estaba viviendo de esa manera. El segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza. ¿Sabes qué hacía probablemente ese joven rico? Utilizar a Dios como un medio para obtener más dinero. Dios, bendíceme. Sentirse satisfecho y amado por Dios porque tenía dinero, eso es ser idólatra. Tratar a Dios como un ídolo, como algo, como un medio para obtener ganancias. Fallaba en el segundo. El tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. No corresponde a una persona que se diga cristiana, que viva para hacer plata solamente. No. Trabajamos, nos esforzamos, y si hay bendición y si hay dinero, qué bueno, no vamos a rechazarlo, pero nunca eso será lo más importante en nuestra vida, en la vida de un discípulo de Cristo. El dinero no es lo primero. Amén. Pero ese joven sí lo tenía de lo primero, y eso no era digno, eso no se correspondía con Dios. Cuando el Señor Jesús dice en Mateo capítulo 6, ninguno puede servir a 2 señores, porque ama a uno y al otro lo aborrece. Dice, no pueden servir a Dios y a las riquezas. Y esa palabra riquezas es el nombre de una deidad, Mamón. Mamón era un dios griego, que era el dios de la fortuna, de la riqueza. Y entonces el Señor Jesús está diciendo, usted no me puede servir a mí y al dinero. Es indigno de un cristiano que ande pensando en plata, solo en fortuna. Y en cuarto lugar, el cuarto mandamiento dice, acuérdate del día de reposo. Y ese joven probablemente no guardaba el día de reposo porque pues para hacer plata hay que, y todos los días. Y si lo guardaba él, hacía que todos sus sirvientes siguieran trabajando, porque la fábrica no tiene que dejar de trabajar. Pero el día de reposo era todo el mundo quieto, olvidarse de hacer más plata, era descansar. Dejar de producir, dejar todo eso en las manos de quién, de Dios. Pero este joven no lo hacía. Y tú tienes que revisar tu vida. Y no estamos hablando de las riquezas, pero si ese es tu caso, pues evalúate, hermano. Evalúate. Pero probablemente hay muchos acá que escuchan las enseñanzas que hemos dado y entonces son juiciosos, las ponen en práctica. Aquí hablamos de la crianza de los hijos, del matrimonio, bueno, otra cantidad de cosas. Y usted probablemente está muy juicioso en eso. No, pastor, yo he criado a mis hijos así como dice la Biblia, corrección, etcétera, disciplina, instrucción, Pero si no tienes a Dios en el primer lugar de tu vida, estás fallando, mi querido hermano. Estás fallando. Estás equivocándote. Y entonces la historia del joven rico nos enseña que tenemos que colocarlo a él en el primer lugar. Pero para nosotros es imposible eso. ¿Quién hace eso posible? Dios mismo. Porque siempre fallamos. Qué lamentable, siempre nos equivocamos. Pero Dios hace que lo que es imposible para nosotros ahora se pueda lograr por el sacrificio de Cristo. Y eso es lo que a mí me impresiona más del Evangelio, hermano. Cuando yo reflexiono en las maravillas que Dios ha hecho, cuando yo pienso en lo que nuestro Señor, el Padre, ha hecho por nosotros, solamente quedo asombrado pensando, Dios ya sabe que yo me equivoco.
Dios ya sabe que me voy a equivocar. Él no solamente conoce mi pasado, conoce mi futuro. Y sabe que en algún momento de mi vida, allá en 15, en 20 años, no lo colocaré a Él en el primer lugar. Pero Él me dice, ahí está mi hijo, que sí me colocó a mí en el primer lugar, y solo por creer en Él, tú entrarás acá. ¿Y eso me da excusa para vivir de manera desordenada? No, pero me da la tranquilidad y la seguridad de que en Cristo soy aceptado por Dios y puedo estar tranquilo, puedo estar confiado, y tengo la fuerza para decir todos los días al levantarme: hoy Dios va a ser lo primero en mi vida. Hoy no va a ser la oportunidad en donde voy a pisotear el nombre de Cristo. No, hoy Dios va a ser el primero en mi vida, porque Cristo ya lo hizo por mí, y en fe yo tengo eso que Él tiene, y el poder del Espíritu Santo obra en nosotros y nos lleva precisamente a hacer lo que tenemos que ser, a alcanzar lo que tenemos que alcanzar. Por mis fuerzas, por nuestras fuerzas no lo podremos lograr. Pero es Dios el que va obrando en nosotros. Y entonces, si tú estás fallando en eso, acude una vez más a Cristo. Y te hablo a ti que nos visitas por primera vez, o a ti que no eres cristiano. Tú ya sabes que no lo has colocado en el primer lugar. Tú ya sabes que en eso has fallado, que has determinado hacer tu santa voluntad, no la voluntad de Dios. Y al hacer tu voluntad, eres tú el que se está colocando en primer lugar, cuando lo primero es Dios. Y hoy es un buen día para arrepentirte. Hoy es un buen día para que pidas perdón y corrijas eso que está mal. Pero quizás tú llevas ya en la iglesia 10, 15, 20 años. También es una oportunidad para que corrijas, hermano. Porque hemos conocido las cosas de Dios y de repente como que nos adormecemos, nos perdemos de perspectiva y resultamos colocando otras cosas en el primer lugar y no a nuestro Dios. El descanso. Mira, yo pienso mucho, nosotros le decimos a la gente que se involucre en servir. Primero creen que nos sirven a nosotros, a los pastores o a los líderes. Así no es. Segundo, piensan que es más importante su tiempo de descanso que servir. Y hay algo que está pasando en algunas personas en la iglesia, que para ellos es más fácil involucrarse en un ministerio que sentarse a recibir la palabra de Dios. Cuando lo primero es lo primero. Yo necesito de Dios, no servir. Necesito que Él me hable a mí, porque Él es lo primero. No, es preferible venir a servir y yo me paro allí y ahí parado ya escucho. Te estás engañando a ti mismo. Tú debes adorar a Dios, debes escuchar, debes tener todos tus sentidos ahí alerta, escuchando la palabra y no involucrado en un servicio, hermano. Claro. O sea que para servir toca sacar tu tiempo. Sí, porque no puedes olvidar que lo primero es lo primero. Y si yo sirvo a Dios, primero voy a recibir de Él y luego voy a servirle. Pero otros es que ni siquiera quieren recibir y ni siquiera quieren servir. Ni siquiera a veces asisten a la iglesia. Yo tengo que descansar. Hay gente que está dispuesta a dejar una semana de leer su Biblia o de orar o de asistir a la iglesia por satisfacer sus deseos. Mira, hermano, yo estuve en vacaciones con mi esposa. Procuramos siempre celebrar las vacaciones, el aniversario, perdón. Y viajamos. Y a mí me regalaron una Biblia de estudio así de gruesa y pesa, pero esa es la que yo leo. Y siempre está la tentación en las vacaciones, pues uno va a descansar y ponerse a cargar eso.
Y si la palabra de Dios, pues es pesada la palabra de Dios, pero no, hermano, yo me cargo mi Biblia para todo lado y pesa. Porque aún en vacaciones lo primero es Dios. Yo necesito buscar a Dios y mi esposa es testigo. Todas las vacaciones estoy y lo primero que hago es voy a leer la Biblia y voy a orar. Todos los días, todos los días. Pero algunos dicen, no, ya oré 50 semanas, 51, pues la semana 52 como que descansemos. Lo primero, descanse de ver televisión. Eso sí. Pero no tenemos a veces los valores tan invertidos, las prioridades tan enrevesadas, que estamos como ese joven. Cumplimos muchas cosas bien, pero nunca no hemos colocado a Dios en el primer lugar. Que Dios nos perdone, mi querido hermano. Yo mismo pienso y oro, en mi caso, que no se me convierta el ministerio o el hecho de predicar en mi Dios. Que Dios me guarde. Alguien puede pensar que yo lo que estudio de la Biblia lo estudio es para predicarles a ustedes. No, mi estudio personal va por otro lado. Yo lo que enseño aquí, eso es otro tiempo adicional. Pero primero, yo soy primero cristiano. Yo primero amo a Dios antes de cualquier otra cosa, porque quiero que Él sea lo primero en mi vida. Y tú tienes que pensar exactamente eso mismo. Amén. Que Dios nos sea ayudando en eso. Señor, aquí estamos esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Y entendemos cómo tú debes ser lo primero, Señor. Entendemos que nada puede competir contigo. De ninguna manera nada puede atravesarse. Por favor, Señor, glorifícate. Y ayúdanos a entender esto en nuestros corazones. Glorifícate y ayúdanos a colocarte a ti en el primer lugar. Perdónanos, por favor. Perdónanos y ayúdanos. Yo quiero colocarte a ti en el primer lugar de mi vida, en el primer lugar de mi corazón. Que mi pensamiento primero sea tu voluntad, que mis palabras primeras sean tus palabras, Señor. Por favor, ayúdanos. Te lo suplico. Y tómate unos segundos para pensar en qué no estás colocando a Dios en el primer lugar. Piensa. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Padre Celestial. Aquí estamos, Señor. Espíritu Santo, toca los corazones. Habla. Por favor, Espíritu Santo, habla. Por favor, baja la gracia. Habla. Te lo suplico, Padre Celestial, habla. Ayúdanos, Señor, a ser más como tú. Te lo pedimos, te lo imploramos. Ayúdanos a ser más como tú, a colocarte a ti en el primer lugar, como tú, mi Señor Jesús, hiciste, que siempre colocaste a Dios en el primer lugar. Que nosotros lo podamos hacer. Te lo pedimos, Señor Jesús, por favor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, mi Señor Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor.